Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de un tweak que va a dejar en pañales todo lo que conoces hoy en día allí en las notificaciones de iOS 15. Es un tweak legendario que lleva mucho tiempo dentro de nuestra comunidad y que trae novedades estéticas y de animaciones y colores que son realmente increíbles. Lo que vas a ver ahora fue creado por el desarrollador de Laughing Wall junto con el apoyo del diseñador Time Loop. Así que ahora comencé. Lo primero que vas a hacer es ingresar a la aplicación con la cual tú instalas los tweaks. Puede ser el gestor de paquetes de Cydia, al igual que el de Zebra. También te va a servir el installer y esta demostración la vamos a hacer con Cilio. Una vez que hayamos ingresado, vamos a venir abajo acá al buscador y vamos a estar escribiendo el nombre del tweak, que es Quart. Este se encuentra en la repo de Packix y en el día en el cual se está grabando este video va la versión 1.4.6.1. Si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada, es mucho mejor para ti. Simplemente presiona allí en el botón de obtener, se va a habilitar el banner para estarlo instalando, le damos allí en confirmar y esperamos a que el proceso de descarga e instalación termine, y una vez que lo haga se habilita el botón de reiniciar Springboard, lo vamos a estar tocando. Una vez que regresemos vamos a venir ahora a las configuraciones de nuestro dispositivo para ver cuáles son los ajustes que nos ofrece Quart, así que una vez que lo hayamos encontrado, aquí lo vamos a tener. El primer botón es el clásico para tener desactivado o activado el tweak. Lo siguiente a tener presente es cómo lucen las notificaciones cuando llegan allí a tu dispositivo. Mira nada más como acaba de aparecer el logo circular de la aplicación, el mensaje va todo escrito. Ese es el estilo en el cual vas a estar viendo estas notificaciones, pero está la opción de tener también los micro banners. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, si lo tenemos activado y hacemos un resplen acá al final para tenerlo allí activado, luego que hayamos regresado y recibas cualquier otro mensaje, fíjate cómo va a estar apareciendo, porque no va a aparecer todo el banner completo como estamos acostumbrados, sino que aparece solamente el círculo de la aplicación. Ahí está, es menos intrusivo y eso es lo que conocemos como el micro banner. Así que ahora vamos a volver a las configuraciones del tweak para ver qué otras cosas nos puede estar acá ofreciendo. Lo siguiente que podemos ver acá es que cuando te llega el mensaje de la notificación, si es que no tienes activado obviamente el micro banner, va a estar apareciendo todo el contenido, todo el mensaje que tú estés recibiendo, lo vas a poder estar leyendo desde ahí. Si lo tienes desmarcado, obviamente te va a avisar solamente la aplicación en la cual te está llegando el mensaje. Si es que quieres que aparezca el icono también de la aplicación, también tú tienes activada esta opción y es como te va a aparecer. Ahí me acaba de llegar uno de Twitter, así que ahí vas viendo cómo va luciendo todo esto. Ahora, si es que quieres que este estilo redondeado de las notificaciones también aparezca en la pantalla de bloqueo o en el centro de notificaciones, estas son las opciones que obviamente tienes que tener allí encendida, y si venimos al centro de notificaciones, así es como aparecen. Fíjate nada más. Ahora, si es que regresamos a los ajustes, también trae la opción para realizar la respuesta rápida cuando te llega algún mensaje, y tiene la opción para estarlo respondiendo tal como lo hace iOS, para estar dividiendo la notificación o para tenerla insertada dentro del mismo mensaje. Y esto viene a funcionar de la siguiente manera: te llega ahí el mensaje, dejas presionada sobre la notificación y ahora tú puedes estar escribiendo, así que luego simplemente presionando allí en el botón de enviar vas a responder la notificación así de rápido. Dentro de la parte estética, lo visual que tiene que ver con Quart, lo que tenemos es lo siguiente. Lo primero es tener filtros allí en los textos, cosa que cuando tú estés leyendo los mensajes, estos van a estar teniendo distintas tonalidades para que puedas ver de una manera más agradable cada uno de tus mensajes. También el encabezado de las aplicaciones con las cuales estás recibiendo los mensajes también pueden aparecer con negrita si es que así lo deseas. Ahora, si es que no quieres que aparezca el nombre de WhatsApp, que es la aplicación a lo mejor con la cual estás recibiendo alguna notificación, simplemente tienes que tener activada esta opción. Yo lo tengo apagado de esta manera para que luzcan tal como lo has visto en este video. Y también puedes tener activadas las esquinas continuas. Esto quiere decir tener el clásico estilo de iOS si es que así lo deseas, pero yo en lo particular lo tengo desactivado ya que es una de las grandes novedades de este tweak, así que así es como lo tengo. Luego tú puedes estar modificando el radio de las notificaciones, es decir, qué tan redondas tú las vas a querer estar teniendo, y también en la pantalla de bloqueo puedes modificar qué tan arriba o qué tan abajo están apareciendo las notificaciones. También allí en la pantalla de bloqueo puedes estar modificando el radio de las esquinas, también puedes cambiar el tamaño de las letras de los encabezados, también el tamaño de las letras de los
mensajes, y si es que encuentras que el tamaño del banner de la notificación es muy grande, desde acá tú lo puedes estar reduciendo también. Ahora, para el sector de la pantalla de bloqueo, también trae ajustes para lo que es el reproductor. La primera opción es obviamente para tener activado el reproductor con el estilo de Quad. La segunda es tener un progreso del contenido que se va reproduciendo, y también puedes tener un estilo circular. Acá aparece la opción para tener un reproductor grande, también lo puedes estar reduciendo en su tamaño, y para que la barra de progreso también sea allí circular. Desde acá también puedes estar modificando qué tan redondo vas a querer el reproductor allí en el lock screen. ¿Y cómo es que luce todo esto? Bueno, si es que reproducimos cualquier video para ver cómo es que este luce allí en el lock screen, aquí lo vamos a tener. Fíjate que acaba de aparecer allí en la miniatura como un aro circular blanco, el cual tú lo puedes estar tocando y adelantando el video o retrocediendo al punto en el cual tú quieras simplemente. Desde acá también lo puedes estar pausando si es que así gustas, y también lo puedes estar adelantando y estar viendo el contenido, manejándolo tal como estás acostumbrado a hacerlo allí desde la pantalla de bloqueo. Ahora, lo que vamos a ver a continuación es la otra forma para estar revisando el progreso cuando estás viendo algún contenido allí en el reproductor, porque aparte de tener este circular, hay uno que a mí me gusta bastante y es desactivando esta opción. Le damos acá abajo al final donde dice ahí en Respring para que se apliquen los cambios, y la forma en la cual va a lucir es la siguiente. Fíjate que detrás de la miniatura hay como una barra que va apareciendo poco a poco, y si es que tú la tocas puedes estar adelantando el video o retrocediendo, y de una manera muy limpia te va indicando cuánto del contenido aún te queda por estar allí reproduciendo. También lo puedes estar adelantando como lo hacíamos recién. Es así de simple como todo esto lo puedes conseguir. Los demás ajustes que nos ofrece Quad son los siguientes, y tienen que ver respecto a lo que nos dice acá al final sobre otros ajustes. Lo primero es que en la pantalla de bloqueo tú puedes estar activando un modo blur. Esto quiere decir un desenfoque en las aplicaciones para que estas aparezcan con un estilo mucho más limpio, y también trae la opción del pull to dismiss. Eso quiere decir que deslizando hacia abajo puedes estar eliminando todas las notificaciones si es que lo deseas. Esto también tú lo puedes conseguir desde el centro de notificaciones, vas tirando hacia abajo y todas se fueron. Si te diste cuenta, solamente quedó allí el reproductor. Y si te diste cuenta, cuando yo deslizo hacia abajo, ahí debajo del reloj te das cuenta que aparece un botón que dice Clear All, que cuando yo lo voy tirando y lo suelto, ahí va a hacer toda esta limpieza. Bueno, ese botón tú lo puedes estar alineando o a la izquierda o a la derecha. También puedes tener activado acá un widget de notificaciones. Lo vamos a activar dándole acá en Respring, y es esto lo que vas a tener. Dependiendo de los otros tweets que tú tengas en la pantalla de bloqueo, así es como va a lucir. Es básicamente un texto que va a estar indicando a través de un contador cuántas notificaciones tú tienes allí pendientes, y eso también tú lo puedes estar ajustando si es que obviamente quieres estarlo allí cambiando de posición. Todo lo puedes estar consiguiendo con los ajustes que nos da Quad aquí al final. Lo puedes colocar al centro o a la izquierda, estar ocultando allí el candado cuando el teléfono está bloqueado, o si simplemente lo quieres tener desactivado, ahí lo vas a tener. Recuerda que para que se apliquen todos los cambios tienes que presionar acá en el botón de Respring, y básicamente este ha sido el revisado de Quad. Si quieres aprender más de esto, ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak acá a mi canal, y luego que te suscribas y actives la campanita, dirígete a la parte superior donde dice allí en las listas, y tienes que estar ingresando a una que lleva por nombre Reviews de Tweaks y Aplicaciones, y en su interior vas a estar encontrando muchos otros videos como este, donde te enseño a realizar un viaje al futuro en tu dispositivo, desbloqueando funciones prohibidas que Apple no te permite tener. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao.